Muy buenas noches, amigos de octavo nivel del proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes. Acabamos de terminar la clase virtual del día de hoy, que me tenía muy ilusionado porque este es uno de los temas que más me gusta de la matemática. No es que a mí la matemática eh, sea lo que más amo en esta vida, lo que más amo, les decía yo a ellos, lo que más amo es a Dios, después de Dios mi mamá, después de mi mamá mi novia, perdón, y después de mi novia amo al Saprissa. La matemática no está ni entre las cinco cosas que más amo, pero es lo que me da de comer. Ahora, de lo que me gusta más de la matemática es el álgebra. Me fascina hablar de álgebra, primero porque es el tema, creo yo, que más se utiliza en matemática, todos los niveles ven álgebra. En séptimo debemos haber visto un poquito de álgebra, sin embargo, bueno, pues yo me salto esa parte y vemos álgebra, empezamos a verlo ya formalmente en octavo, en noveno lo aplicamos muchísimo y en bachillerato, ni que se diga, es súper utilizado el álgebra. Pero nosotros venimos utilizando álgebra desde que estamos en primaria, desde que estamos en la escuela y no lo tenemos muy presente. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos de álgebra, hablamos de una rama de la matemática que mezcla números con letras y esos números y letras los combina con operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. Normalmente no hay raíces, pero bueno, podría ser que eventualmente nos encontremos alguna raíz. ¿Por qué digo que eh, hemos hablado de álgebra desde que estamos en primaria? Porque cuando estamos en primaria usamos fórmulas. Por ejemplo, yo les preguntaba ahora a los chicos que estaban en la clase y les decía yo, bueno, ¿cuál es la fórmula del área de un cuadrado? Recordarán ustedes que un cuadrado es una figura que tiene cuatro lados que miden igual y el área o la fórmula para calcular el área de un cuadrado es lado por lado. Y ahí estamos aplicando álgebra porque estamos haciendo una multiplicación de dos letras y las letras no sabemos cuánto valen. Entonces, pues, si nos dicen que el cuadrado, el lado mide 3, pues entonces diríamos, bueno, el área del cuadrado es 3 por 3 y eso me da 9. Pero también podríamos encontrarnos un cuadrado en el que el lado mida 8 y entonces el área sería 8 por 8, que me daría 64. Y entonces hemos usado álgebra desde que estamos en primaria, pero no lo teníamos tan presente. Cuando hablamos de álgebra, pues tendremos que hablar de expresiones algebraicas. Y cuando hablamos de una expresión algebraica, hablamos de una expresión que me combina eh, letras y números, ¿verdad? Pues ya eso es como la definición más formal de una expresión algebraica. Me combina letras y números mediante sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y tal vez alguna potencia o alguna raíz. Pero lo que me interesa de esto es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo, no sé, una expresión algebraica como esta, 3x más 2y. Y ustedes ven, dice, bueno, sí, estamos combinando números con letras y con operaciones clásicas o básicas como la suma. Sin embargo, voy a escribir en grande el 3x. Ese 3x, lo que lo escribí más grande, vean que entre el 3 y la x no hay nada. Pero vamos a considerar a partir de este momento, a partir de hoy, que cuando yo vea un número a la par de una letra, hay una multiplicación que no se escribe, pero que ahí está. Igual si yo tuviera dos letras, por ejemplo, XY, lo va a hacer más grande. Entre la X y la Y no hay nada. Entonces, si yo tengo dos letras juntas, en medio de esas dos letras, pues irá una multiplicación. Entonces, bueno, eso es una expresión algebraica, donde yo voy a combinar números y letras con operaciones básicas, como son sumas, como son restas, multiplicaciones, divisiones, tal vez potencias y tal vez, muy tal vez raíces. Esa es una expresión algebraica. Pero el, el siguiente concepto importante es el del término algebraico. Cuando yo hablo de un término algebraico, estoy hablando de una expresión algebraica, pero que me combina las letras y los números solo con multiplicaciones y divisiones. O sea, que yo exprese
valga la redundancia, esa expresión algebraica como una multiplicación o una división, aunque bueno, también podría ir una potencia o una raíz de por medio, ¿por qué no? Pero normalmente lo que uno ve es una multiplicación y una división. Por ejemplo, cuando yo tengo un triángulo, ¿verdad? Pues a mí me han dicho que eso se llama altura, que eso se llama base y que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Profe, no puso el poro. Pues no, ya no lo voy a poner nunca más porque cuando yo tengo dos letras juntas, ya les dije anteriormente que hay una multiplicación, entonces base por altura dividido entre 2. Entonces vean que estoy combinando letras y números solamente con operaciones multiplicación y división. En el momento en que aparezca una suma o una resta, ya no es un término algebraico. Pues estaríamos hablando de una expresión que tiene dos términos o una expresión que tiene tres términos, dependiendo de lo que aparezca ahí. Lo realmente importante de esta primera sesión es calcular el valor numérico de una expresión algebraica. Valor numérico de una, y lo voy a resumir como EA, expresión algebraica. Bueno, el valor numérico de una expresión algebraica es el valor que se obtiene cuando yo cambio una letra por un número y resuelvo la operación que me queda. Estas letras se van a cambiar por un número que el ejercicio me debe asignar. O sea, el ejercicio me tiene que decir cuánto vale cada letra y lo que me queda es una operación combinada como cualquiera de las operaciones combinadas que vimos cuando estábamos en séptimo nivel. Se debe respetar el orden, como siempre. Primero lo que está dentro de paréntesis, primero los redondos y después los cuadrados. Ahora las operaciones, primero potencias y raíces si hubieran, después multiplicación y después división, o división y después multiplicación, y por último sumas y restas. Todo de izquierda a derecha, como vayan apareciendo, porque es muy importante este orden y sobre todas las cosas el uso de la calculadora. Cuando estábamos en séptimo no podíamos usarla, estamos en octavo, ya podemos usarla, que es la cuenta pollos. Entonces, por favor, no se les olvide, siempre que van a trabajar álgebra, por favor, tener su calculadora a mano, porque si no, pues todo será un poquito más complicado. Vamos a hacer operaciones o vamos a determinar el valor numérico de operación de expresiones algebraicas. Por ejemplo, voy a poner aquí esta 3x más 2y, que fue la que puse anteriormente, cuando x vale 5 y cuando y vale menos 3. Cuando yo voy a hacer el cambio de las letras por el número, yo recomiendo que lo hagan siempre entre paréntesis. Hay veces que no se ocupa, pero hay veces en las que sí, si no pongo el paréntesis me puedo confundir. Entonces yo llegué a la conclusión, siempre hay que poner el paréntesis, siempre. Entonces voy a cambiar la x por un 5 y la y por un menos 3. ¿Por qué? Porque así dice el ejercicio. No lo voy a hacer antojadizamente, sino que lo voy a hacer como debe ser, digamos, como me lo dice el ejercicio. Entonces voy a cambiar esa x por un 3. Aquí pongo el 3 y después de poner el 3 voy a poner el signo de por, porque recuerden que entre una letra y un número lo que hay es una multiplicación con el 5 más 2 y en vez de poner y voy a poner menos 13. Vean que puse en rojo lo que eran las letras y lo convertí en número. Dejé en azul lo que estaba originalmente. Bueno, jóvenes, ¿qué se hace? Primero en operaciones combinadas, primero las potencias, pero no hay potencias, entonces después multiplico. Aquí tengo una multiplicación que es 3 por 5 y eso me da 15, más, voy a hacer esta multiplicación, 2 por menos 3. Calculadora, 2 por menos 3 es menos 6. Este más menos se convierte en un menos, recuerden que no pueden estar juntos, entonces me quedaría 15 menos 6, 15 menos 6, perdón, y esto me da 9. O sea, el valor numérico de 3x más 2y cuando x vale 5 y y vale menos 3 es 9. Entonces, repito, cambiamos las letras por los números y cuando ya tengo los números, pues lo que resulta o lo que queda es una operación combinada tal cual
hicimos cuando estábamos en séptimo una y otra vez. Una más. Podemos decir en 5x a la 3 menos 4y a la 2 menos 5 cuando x vale menos 2 y cuando y vale menos 3. Insisto, los valores pues pueden ser diferentes todos, ¿ok? Pero el ejercicio siempre me lo va a proponer. Voy a cambiar la x por un menos 2 y la y por un menos 3. Entonces, igual voy a hacer los cambios en rojo. En vez de poner la x, pongo un menos 2. Menos 4. En lugar de la y pongo un menos 3. Ok, entonces resolvemos las operaciones combinadas. Primero las potencias. Menos 2 a la 3 es igual a menos 8. Y recuerden que aquí hay una multiplicación, que no se ve, pero ahí está. ¿Por qué menos 8? Bueno, porque cualquier número negativo elevado a una potencia impar da como resultado un número negativo. Por eso es tan importante el paréntesis para mí, ¿verdad? Para mí. Menos 4 por menos 3 a la 2, esto me da 9. Profe, ¿por qué aquí lo puso negativo y aquí positivo? Bueno, porque la ley dice que si el número es negativo elevado a una potencia par, me da como resultado un valor positivo. Menos 5. Ya hice las potencias, voy con las multiplicaciones. 5 por menos 8 es menos 40. Recuerden usar la calculadora, el botón del más menos. Ahora, menos 4 por 9. 4 por 9 son 36. Ya no hay que aprendérselo. Si se lo supo, súper bien. Si no se lo puede aprender en séptimo, pues se lo aprenderán en otro momento. En octavo usamos la calculadora. Menos 5. Y lo que me queda es una operación de sumas y restas. En este caso, menos 40 menos 36 son menos 76 y menos 76 menos 5 son menos 81. Entonces el valor absoluto de esa expresión cuando x vale menos 2 y y menos 3 será menos 81. No siempre me van a dar un ejercicio tan cuadrado como ese donde pues aparecen las x y la y me dicen que tal número es tal cosa. Puede ser que sea un problema. Entonces veamos un problema, no sé. Eh, tengo un jardín en forma de cuadrado. En forma de cuadrado. Y cada uno de sus lados mide 4 metros. ¿Cuáles son el área y el perímetro de mi jardín? Entonces recordemos que un cuadrado, la característica fundamental es que todos sus lados miden igual. Si no es un cuadrado, si no miden igual, pues es un rectángulo u otra cosa. Entonces este lado mide 4, este lado mide 4, este lado mide 4 y este lado mide 4. Calculemos el área. Recuerden que el área de un cuadrado, como lo dije anteriormente, es lado por lado. En este sería 4 por 4 y eso me da 16. Entonces vean que lo que estoy haciendo es calculando el valor numérico de la fórmula lado por lado cuando el lado mide 4. Si el lado fuera otro valor, pues se hace otro valor por ese otro valor. ¿Cómo se calcula el perímetro de un cuadrado y de cualquier figura? Bueno, el perímetro de cualquier figura es la suma de todos sus lados. Como el cuadrado tiene 4 lados, pues es la suma de 4 lados. Y como el lado mide 4, será 4 más 4 más 4 más 4 y eso me da 16. Particularmente, pues eso pasó en este caso que mide 4. Nada más en los demás casos no pasa esto. Pero quiero que notemos que hemos hablado de álgebra desde que estamos en primaria y no lo sabíamos. Voy a adjuntar un material con una explicación escrita de esto y una pequeña practiquita. Que estén muy bien, nos estamos hablando.